En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para que vayan viendo lo que estamos tratando, ¿eh? Vamos a ver entonces ahora sobre la oración. Vamos a abarcar toda esta plática sobre la oración y empezamos con la oración en las Sagradas Escrituras. Vemos, por ejemplo, los casos de Abraham y Jacob. Abraham se define con una frase que es esperar contra toda esperanza. En el caso de Abraham, sabemos que él pues estaba en una región donde toda la gente pues era politeísta, creía en diferentes dioses. Sin embargo, Abraham podía considerarse pues el que tenía una conciencia más de un solo Dios, que tenía una forma de actuar más recta, y por eso Dios nuestro Señor decide mandarlo a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, y le dice que pues va a ir a ese lugar, que es una tierra que mana leche y miel, que su descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y pese a que, pues, como decíamos, estaba rodeado de politeístas, pues él confía en que lo que se le está diciendo viene de Dios nuestro Señor, y se lleva a su esposa, se lleva a Lot, su sobrino, y emprenden ese viaje llevando pues gran parte de sus pertenencias. Sin embargo, pues era una aventura prácticamente, podemos decir, de locos, ¿verdad? Era mucho el camino que iba a tener que recorrer, y sin embargo él confía en Dios nuestro Señor, tiene esa esperanza de que lo que se le está diciendo es lo correcto, que está escuchando la voz del Dios verdadero, y de esa manera pues su oración es de mucha confianza en Dios, aun a pesar de todo lo que sucediera. Sabemos nosotros de Abraham pues que es muy característico ese caso donde Dios nuestro Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le había prometido que iba a tener una descendencia numerosa, y sin embargo, su esposa Sara era estéril. Tiene con la esclava de Sara, tiene un hijo que es Ismael. Sin embargo, Dios le dice que ese no es el hijo de las promesas. Entonces, luego nace el hijo ya de Sara, que es Isaac, y Dios nuestro Señor le pide que se lo sacrifique, ¿sí? Que lo mate en holocausto. Entonces, Abraham tiene esa confianza en Dios, tiene esa obediencia ciega, y se lleva a Isaac para poder ofrecerlo en sacrificio. Ya al momento en que va pues a quitarle la vida a su hijo, es entonces cuando Dios envía un ángel para avisarle que, que se detenga, que no es necesario que haga eso, porque Dios se ha dado cuenta ya de que Él es fiel y obediente. Entonces, vemos nosotros aquí una obediencia ciega y una confianza absoluta de parte de Abraham. Así es de que para nosotros es un ejemplo de cómo ante las adversidades, ante los problemas por los que
lleguemos a atravesar, por graves que lleguen a parecer, por insolubles que parezcan a nuestra vista, debemos tener una confianza absoluta en la providencia de Dios nuestro Señor. Así es de que esa oración de confianza en Dios nuestro Señor, pues un ejemplo de cómo ante las adversidades, esa es la confianza que debemos nosotros tener. En el caso de Jacob, Jacob sabemos que él llegó a tener 12 hijos, que primero para poder ser realmente él el poseedor de esa primogenitura, pues fue prácticamente un hurto donde su madre le ayuda, Rebeca, para poder quitarle esa primogenitura a su hermano mayor, que era Esaú. Y conocemos ese hecho, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Esaú pues era una persona muy colérica, eh, su madre le recomienda que se vaya para que pueda él escapar de su hermano Esaú. Entonces, hay una oración de parte de Jacob de petición de ayuda, de pedir a Dios nuestro Señor que lo favorezca para poder ser bendecido en toda esa, pues también aventura que iba a pasar Jacob alejado de su familia. Llega después a la tierra de su suegro, donde conoce a esta Raquel, se enamora de ella, pero sabemos que la historia dice que su suegro, en lugar de darle la mano de Raquel, que era la que él quería, le da la mano de Lía, que era la hija mayor. Entonces decía, pues la tradición es que primero se casa la mayor, tú me pides la mano de mi hija, pues tiene que ser la mayor. Entonces tiene que trabajar durante muchos años para poder conseguir finalmente la mano de Raquel. Y durante todo ese tiempo, pues la oración de Jacob es también de mucha confianza en Dios nuestro Señor y de pedir todas las bendiciones de Dios nuestro Señor. Entonces sabemos que en el caso de Jacob, pues es bendecido de diferentes maneras, pese a que, como decíamos, tuvo que trabajar aparentemente de manera gratuita para su suegro, para poder conseguir la mano de Raquel. Sin embargo, pese a eso, pues él es muy bendecido, recibe muchas pertenencias, decide finalmente regresar a su tierra, pero en el camino él tiene la oración pidiendo a Dios nuestro Señor que lo favorezca, porque se va a encontrar con su hermano Esaú y pues no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, inspirado por Dios nuestro Señor, Jacob va mandando cierto número de personas llevándole regalos, llevándole presentes a Esaú para que él se fuera tranquilizando y que viera que había buena disposición de parte de Jacob. Cuando finalmente se encuentran, pues en el caso de ellos dos, llegan a abrazarse y llegan a quitar todo tipo de resentimientos y pues hay una buena relación de parte de ellos. Entonces, en el caso de Jacob, pues es una vida larga la que lleva él y durante todo ese tiempo, pues es bendecido de diferentes maneras por Dios. Sin embargo, llega el momento en que ya sus hijos, como sabemos, pues son 12 los hijos que tiene, llegan a ser las 12 tribus de Israel. Jacob entonces pasa por el tiempo de la sequía. Sin embargo, siempre se da esa confianza en Dios nuestro Señor. A pesar de que hay un tiempo de mucha abundancia, de muchas bendiciones para Jacob, pues no se queda él nada más pensando en, ya la hice, ¿verdad? Dios me está bendiciendo y nunca me va a pasar nada malo, sino que cuando hay el tiempo de la carestía, pues sigue con esa confianza en Dios, haciendo lo que le corresponde, mandando a sus hijos para buscar la comida y todo, para poder satisfacer sus necesidades, como podemos decir, orando y obrando, ¿verdad? Ora et labora, que era la frase de San Benito, es como actuaba Jacob. Entonces, aquí en esta oración de Jacob saquemos nosotros como ejemplo, como lección para nuestro caso, que al momento en que tenemos bendiciones, tenemos que fortalecernos espiritualmente porque no siempre va a ser así,
porque van a llegar momentos en los cuales tengamos que pasar por carestías, por dificultades, problemas, y debemos mantener esa confianza en Dios. Si dentro del tiempo de abundancia, dentro del tiempo de alegrías, podemos nosotros ser agradecidos con Dios, pues no podemos ser infieles a Dios ya cuando llega el tiempo de la carestía o de los problemas. Entonces, tenemos que mantener la confianza en Dios y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Como decía San Agustín, debemos hacer todo como si todo dependiera de nosotros y debemos tener la confianza en Dios como si todo dependiera de Él. Entonces, allí tenemos otro ejemplo de oración. Tenemos el ejemplo también de Moisés. Moisés es un intercesor. Vemos nosotros cómo el pueblo judío, que Moisés lo iba dirigiendo de la tierra de Egipto a la tierra prometida, ese pueblo judío era muy infiel a Dios nuestro Señor, como se dice, de dura cerviz. Entonces, Dios nuestro Señor en varias ocasiones muestra que tiene la intención de castigar severamente al pueblo judío. En ocasiones lo castiga, como es el tiempo donde pues manda las serpientes para que muerda a aquella gente, con obviamente serpientes venenosas. Y sin embargo, Moisés intercede constantemente por el pueblo judío, ¿sí? Primero que para alimento, y pues les envía tórtolas, les envía aves para que coman, pero, ¿sabes qué? Pues ya se cansaron de esas aves, de las tórtolas, quieren otra cosa. Les manda el maná y, Señor, ya se cansaron. Y estaba siempre intercediendo por la demás gente. Entonces, aquí vemos nosotros que es una oración que podemos hacer. En lugar de que nosotros estemos molestándonos con la gente por las deficiencias que tienen, sus imperfecciones, las faltas en las que incurren, debemos pensar que nosotros también tenemos faltas, que nosotros también llegamos a caer incluso en pecado. Entonces, no debemos caer en un enfrentamiento, en un resentimiento en contra de la demás gente, sino que tenemos que convertirnos en intercesores. Tenemos nosotros que pedir por esa gente. Si nosotros logramos que la gracia de Dios llegue a esas personas, pues tanto vamos a dejar de ser molestados por aquellas personas, como esas personas pues van a cambiar también, van a ser mejores. Entonces, de esa manera podemos estar intercediendo por aquella gente que actúa mal y pues obviamente con mayor razón por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, podemos estar intercediendo por ellos. No estar nada más pensando en nosotros egoístamente, sino pensar también en nuestros semejantes, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie muestra más amor que el que está dispuesto a ofrecer su vida por el prójimo. Entonces, tenemos nosotros que realizar esa oración de intercesión por los demás. También era un cantor, Moisés. Hay himnos que nos dejó Moisés, algunos himnos los rezamos nosotros en el breviario, ¿verdad? Los sacerdotes que estamos rezando todos los días el oficio divino, pues allí nos encontramos con que hay himnos escritos por Moisés, lo cual muestra pues que tenía esa alegría por servir a Dios nuestro Señor, que realmente sentía contento de estar cumpliendo con la misión que Dios nuestro Señor le había encomendado, y de esa manera pues nos deja esos himnos que los podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y podemos decir que era un amigo íntimo de Dios. Hay que recordar que Moisés se le manda que suba al monte Sinaí y allí entra en un encuentro con Dios nuestro Señor, un encuentro íntimo. Se dice que ve cara a cara a Dios nuestro Señor, y cuando baja del monte Sinaí, pues resulta que la gente ve un resplandor saliendo de la cara de Moisés, al grado de que no lo podían soportar, y entonces le ponen un pañuelo, un trapo en la cabeza para no estar viendo ese resplandor. Entonces era ese resplandor pues de la gloria que había recibido estando, o que de la que era partícipe, estando ahí en el monte Sinaí, viendo a Dios nuestro Señor. Entonces,
Aquí en este caso, pues nosotros tenemos que ver que también en lugar de estar escuchando música mundana, programas indebidos, etcétera, podemos nosotros expresar el amor a Dios nuestro Señor, expresar la alegría de servirle, y todo eso va revolucionando nuestro corazón, nos va haciendo más participativos en las cosas espirituales, nos va haciendo más comprometidos con nuestra vida interior, y podemos ir llegando también a esa intimidad con Dios, a estar uniéndonos cada vez más a Él. Vemos en el caso de Elías. Elías constantemente pues instruía a la gente, al pueblo judío, y también llegó a pasar por situaciones de carestía. Y entonces Dios nuestro Señor pedía tanto por él como por la demás gente, mostrando tristeza por lo que pasaba con las demás personas, pero sin caer en un juicio, sin caer en una crítica, sino simplemente mostrando realmente que había mucha necesidad para toda esa gente. Entonces, Elías, pues uno de los milagros que hace Dios nuestro Señor a través de él, pues es la resurrección de un joven. Entonces, vemos nosotros cómo llega el momento en que esa intercesión que llega a realizarse, pues puede llegar Dios nuestro Señor a obrar milagros. Cuando ve ese desprendimiento de nosotros, esa generosidad, cuando ve esa pureza de intención, esa rectitud de nuestro corazón, pues Dios nuestro Señor obra milagros, y nosotros debemos tener la confianza plena en que aún en la actualidad se siguen realizando milagros. Cada uno de nosotros reconocemos milagros que han ocurrido en nuestra vida, pero Dios puede obviamente obrar muchísimos más milagros en la medida en que nosotros correspondamos a sus gracias. En el caso de Jeremías, son muy famosas las llamadas lamentaciones. Jeremías se lamenta de todo lo que está pasando con el pueblo judío y encomienda al pueblo a Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera podemos nosotros ver cómo en el tiempo de la tristeza, en tiempo de calamidades, debemos recurrir a Dios nuestro Señor. Debemos sentir la confianza de que podemos encontrar ese refugio en Dios. Máxime nosotros ya en la actualidad, pues sabemos que Dios nuestro Señor nos ha dejado a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces, de esa manera, pues ya tenemos una ayuda extra y una ayuda maravillosa, una ayuda extraordinaria realmente. Entonces, aquí en este caso de Jeremías, pues podemos ver ese ejemplo, y podemos ver en las Sagradas Escrituras esas lamentaciones para que podamos tomar ese ejemplo, cómo tenemos que actuar en momento de tristeza, porque hay ocasiones en que somos un tanto, como dijéramos, duros, un tanto fríos con respecto a las tristezas por las que pasan algunas personas. Y yo les doy el ejemplo del caso de una persona que fallece, un ser querido, sus padres, un hermano, un hijo, etcétera, y la persona se siente tan tristeza, tan triste, tan agobiada por el dolor, que en ese momento pues dice: Dios, ¿y por qué me hiciste eso? ¿Y por qué me quitaste a esta persona, etcétera? Y no falta la persona que le dice: no digas eso, Dios te va a castigar. Entonces, hay que comprender el sufrimiento, el dolor por el que está pasando la persona, y que más que un reclamo o un renegar de Dios, lo que está haciendo es desahogarse esa persona. Lo que tenemos que hacer es encauzar adecuadamente ese sentimiento que tiene la persona para que se desahogue, se tranquilice, sin entrar en un enfrentamiento, en un choque con la persona, porque la persona al momento en que se le dice Dios te va a castigar, pues puede decir: pues qué más castigo si ya me quitó a mi ser querido, ¿verdad? Entonces debemos ser comprensivos con lo que pasa con la demás gente y tomar en cuenta que esas lamentaciones, esos eh, gritos de tristeza se pueden encauzar correctamente de una manera espiritual, lamentándonos ante Dios nuestro Señor de lo que pasa, pero mostrando nuestra confianza
en que Dios nos puede proveer de lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, tanto temporal como espiritual. Tenemos el caso de David. David es el que llega a componer la mayor parte de los salmos. Tenemos 150 salmos en la Biblia y esos salmos pues son himnos, son cantos. Sabemos que David pues llegó a ser rey, pero desde antes, cuando era pastor, pues él tenía su cítara, ¿verdad? Una especie de guitarra, podemos decir, de aquel entonces, y que él tocaba la cítara y cantaba esos salmos, los iba componiendo, dependiendo del estado de ánimo en que se encontrara, dependiendo de las circunstancias que pasaba en su vida. En ocasiones eran salmos de alegría, salmos de alabanza, de adoración a Dios nuestro Señor. En otras ocasiones eran de tristeza, se sentía agobiado por las guerras y todo lo que pasaba. Hay otras ocasiones en que nos encontramos con salmos que eran manifestaciones de su arrepentimiento, del dolor, de sus pecados. Entonces, vemos que son diferentes las circunstancias por las que pasa David y que de esa manera, a través de los salmos, pues él iba manifestando esos sentimientos. Entonces, alguien levantó aquí la mano, Erika Salomón, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, padre. Es que sabe Buenas que noches. nomás lo escucho, no veo las diapositivas, no me salen o sea, no veo nada, nomás lo escucho. ¿A los demás les pasa igual o nada más es a la señora Erika? ¿Sabe qué? Todo bien. ¿Todo bien? Padre. Sí veo. Okay. A mí también me pasa, padre, pero puede ser que sea mi dispositivo, entonces no hay Sí, problema. chequen su cámara, su video, para ver si está pasando algo, porque sí, los demás parece que sí están bien. Sí se ve. Entonces, Sí se ve. para que puedan verificar eso. De todos modos, no hay problema, padre, porque cuando ya nos pasa el video y las diapositivas aparte, entonces no hay problema. Sí, ya luego Mientras, van a poder verlo puedo todo completo, escuchar ¿verdad? los En audios. videos. Muy bien. Está bien, entonces voy a revisar mi audio. Muchas gracias, padre. Para servirle. Entonces decimos, en el caso de Salomón, perdón, en el caso de David con los salmos, él llega a manifestar a través de los salmos los sentimientos o las circunstancias por las que él pasaba. Por esa razón, podemos nosotros encontrar mucha fuente, mucha materia de oración, de meditación, dependiendo también de las cosas por las que nosotros pasamos. Son particularmente muy conocidos, por ejemplo, el Salmo 50, donde se muestra ese arrepentimiento, ese dolor por los pecados cometidos, o encontramos el Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Son salmos que lo llegamos incluso a escuchar, que no sabemos ni siquiera que son salmos, se han convertido en frases ya muy conocidas y pues son realmente sacadas de las Sagradas Escrituras y que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Entonces podemos agarrar los salmos, estarlos leyendo y vamos nosotros identificando para qué nos pueden servir en nuestra vida espiritual. Entonces, son muy, muy recomendables los salmos para que podamos tener oración. Decimos el caso de Salomón, que es el hijo de David. Salomón es también rey de Israel y pues en el caso de Salomón vemos cómo él tiene también himnos a Dios nuestro Señor, pero en el caso de Salomón pasa por diferentes circunstancias. Una es que Dios no le permite a David, por los pecados que él había cometido, no le permite que él llegue a construir el templo de Jerusalén. Le dice que su hijo es el que lo va a construir. Entonces Salomón construye ese templo de una forma majestuosa y entonces son muchos salmos, son muchas oraciones que hace él de alabanza, de adoración a Dios nuestro Señor, de agradecimiento por haberle permitido el realizar esa obra
y Salomón es particularmente conocido por su sabiduría. Entonces, aquí vemos cómo en esa oración Salomón pide a Dios nuestro Señor la sabiduría. Y es algo que nosotros podemos también pedir la sabiduría para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque no es el pedir la sabiduría para aprender idiomas o para poder pasar un examen, etcétera, que obviamente lo podemos hacer, pero aquí en este caso, la oración que hace Salomón es de pedir a Dios nuestro Señor la sabiduría para poder dirigir adecuadamente a sus súbditos, a la tierra de Jerusalén. Entonces, hay un desprendimiento de parte de él. No piensa en riquezas, sino piensa él en lo que le va a beneficiar para poder dirigir adecuadamente a su pueblo. Entonces, volvemos a esta misma situación de ese desprendimiento, de ese pensar en las demás personas, para que podamos entonces nosotros también tener ese amor, esa generosidad para con nuestro prójimo, porque la caridad pues es definitivamente la virtud que más nos ha encarecido nuestro Señor Jesucristo que nosotros practiquemos. Entonces, tenemos obviamente que cumplir con esa misión que Dios nuestro Señor nos encomienda. Y vemos en el caso de Salomón que desgraciadamente también caen muchos pecados, pero hay un arrepentimiento, hay una petición a Dios nuestro Señor del perdón por esos pecados, que nosotros podemos encontrar mucha materia también de meditación, de oración, a través de los pecados que cometemos. No debemos detenernos tanto en estar discerniendo sobre los pecados, no debemos nosotros de estarlos reviviendo prácticamente, porque corremos el riesgo de que lleguemos a caer en tentación nuevamente, sino nada más pensar, cometí este pecado, hace tantos años cometí esta falta, ¿de qué manera puedo hacer una reparación a Dios nuestro Señor? Entonces, debemos nosotros por lo mismo cuidar de que esas situaciones pasadas nos sirvan para poder tener el dolor de nuestros pecados y tener la confianza en la misericordia de Dios. Porque si ya con anterioridad nos perdonó por esos pecados, pues lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Dios nuestro Señor es muy benigno, pero pues no debemos abusar de su misericordia. Tenemos que aprovecharla para contar con el perdón de nuestros pecados, pero teniendo nosotros un propósito muy firme para no seguir cayendo en esos pecados. Tenemos los libros sapienciales de Job y de Tobías. El libro de Job en particular nos ayuda mucho para darnos cuenta de todos los sufrimientos, todas las adversidades por las que llega a pasar Job. Ordinariamente, cuando hablamos de Job, decimos, pasaba por estos problemas y luego él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que se haga la voluntad de Dios. Pero si nosotros vemos realmente el libro, si lo leemos, nos damos cuenta de todo lo que él sufría y cómo lo manifestaba y por qué Dios me hace esto y quién puede ser justo a los ojos de Dios, y Dios puede ver una cosa muy pequeña como una cosa muy grande, etcétera. Y él decía, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? Situaciones por las que pasa muchísima gente, ¿verdad? O prácticamente todos, que ante los problemas por los que pasamos, pues desgraciadamente pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando debiéramos pensar, ¿por qué no? ¿Quién soy yo? Si nosotros vemos el caso de Job, que era una persona impecable prácticamente, y aún así pasa por todas esas adversidades, pues con mayor razón en el caso de nosotros, ¿verdad? Que teniendo todos los sacramentos, teniendo los medios para recibir la gracia de Dios nuestro Señor, para evitar caer en el pecado, desgraciadamente, aún así, o no hacemos buen uso de esos medios que nos ha dejado Dios, o simplemente no nos acercamos a esos medios y tristemente estamos cayendo en pecado. Entonces,
por eso decimos, con mayor razón, nosotros podemos estar tranquilos y decir, pues es la voluntad de Dios y realmente me merezco más de lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero esto nos muestra como en el caso de Job, a pesar de todo el sufrimiento por el que él pasa, de todas esas contrariedades que tiene con su esposa, con sus amigos, a final de cuentas, él muestra la fidelidad a Dios nuestro Señor y Dios se lo dice al demonio, ¿verdad? Cómo había sido vencido por Job, cómo a pesar de todos los daños que le causó el demonio, de todas maneras Job permaneció fiel a Dios nuestro Señor. En el caso de Tobías, vemos que Tobías, pues él recibe la presencia de San Rafael Arcángel. Su padre estaba enfermo, lo mandan entonces para buscar pues un remedio para la enfermedad, la ceguera de su padre. Pero vemos que antes de eso, tanto Tobías como su padre, Tobit, ellos dos se dedican a estar pues ayudando a las personas que mataban los gobernantes injustamente y ellos a escondidas iban y sepultaban a aquellas personas, etcétera. Y Dios nuestro Señor, a través de San Rafael Arcángel, le dice que realmente ha estado complacido con esa obra que realiza. Entonces, tiene esa caridad para con aquellas personas, tiene esa pureza de corazón, tiene esa conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor, pero como decíamos en el caso ay Dios mío, de Salomón, pues hace también lo que le corresponde y en el caso de Jacob, que hace lo que le corresponde para poder remediar un problema que él tenía. Entonces Tobías se va a buscar ese remedio y conoce allí a Sara, una mujer que se había casado en 7 ocasiones, pero el demonio había matado a aquellos 7 maridos. Entonces, pues prácticamente la gente la consideraba como maldita. Sin embargo, Tobías se enamora de aquella mujer y San Rafael Arcángel le da el consejo de cómo tiene que actuar y le dice, cásate con ella, pero durante varios días vas a estar en oración para que Dios quite esa acechanza de ese demonio. Entonces, para los novios o los matrimonios, es muy recomendable leer este libro, ¿verdad? Porque nos muestra cómo somos atacados, somos acechados por los demonios y se nos dice claramente en las Sagradas Escrituras, el demonio anda como un león rugiente rondándonos, buscando a quien devorar. Entonces, nosotros por lo mismo, pues tenemos que tener esa oración pidiendo a Dios nuestro Señor su ayuda ante las necesidades por las cuales llegamos a pasar y que tengamos pues esa confianza en que Él nos va a brindar todos los medios que nosotros necesitamos. Entonces, aquí tenemos en el libro de Tobías un buen ejemplo de oración para todos y pues un ejemplo muy claro para cómo tiene que ser una relación en el noviazgo y en el matrimonio, ¿verdad? Tenemos también grandes mujeres orantes que son Ana y Esther. Ana es la madre de Samuel, el profeta. Ana era una persona pues que estaba casada, que era una mujer agradecida con Dios nuestro Señor, pero ella quería tener un hijo y era su más grande anhelo. Entonces, en el caso de Ana, pues resulta que ella rezaba continuamente, iba constantemente al templo y se soltaba ahí llorando al grado de que el sacerdote de allí, Eli, considera que está loca, que está borracha, aquella mujer y que, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo aquí? Pero ella pedía a Dios nuestro Señor que le diera un hijo y le dice, el hijo que me des, te lo voy a consagrar a tu servicio. Entonces, vemos nosotros, por un lado, que hay un anhelo de tener un hijo, pero no es un anhelo egoísta, no es un anhelo ambicioso. A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, de personas
que no tienen hijos y que desgraciadamente piden tener ese hijo y después cuando tienen el hijo, desgraciadamente no corresponden a esa misión que Dios nuestro Señor les ha encomendado ya como padres de familia. Entonces, este caso por eso es muy aleccionador, nos deja realmente muchas enseñanzas para que nosotros veamos cómo ella está pidiendo a ese hijo, pero hay ese desprendimiento también para consagrarlo a Dios nuestro Señor. Y entonces ya cuando está un poquito grande su hijo Samuel, va y lo deja en el templo a cargo de el sacerdote Elí y después se convierte él en el sacerdote también, ¿verdad? Y profeta en el caso de Samuel. Entonces, aquí vemos realmente cómo tenemos nosotros que ser muy insistentes con nuestras oraciones, mostrar realmente lo que nosotros deseamos y tener esa confianza, esa esperanza en que Dios nos va a conceder, pero que aquello que nosotros recibimos, lo que Dios nuestro Señor nos concede, tiene que ser algo que se convierta en un medio para nuestra santificación. No tiene que ser para nosotros de manera egoísta, ambiciosa, sino que sea algo que podamos ofrecer a Dios. Y máxime, pues en la actualidad que necesitamos de muchos sacerdotes, pues una madre de familia, un padre de familia debe tener esa oración de agradecimiento a Dios por sus hijos, pero también de un ofrecimiento, de una generosidad de decir, el que quieras te lo puedes llevar para que sea sacerdote, religioso, religiosa, porque lo ideal es consagrarlos al servicio de Dios nuestro Señor. Obviamente, esa consagración puede ser en cualquier estado de vida. No se trata de forzar una vocación, no se trata de obligar a los hijos a que entren al seminario, a un convento, a un monasterio, pero sí de orientarlos de que esa es una opción y que puede ser la mejor opción que se tenga si esa es la voluntad de Dios, si esa es la vocación que tiene la persona. Entonces, aquí podemos encontrar ese buen ejemplo en el caso de Ana, que decíamos, pues es la madre del profeta Samuel. En el caso de Esther, a Esther le toca ser la esposa del rey y vemos cómo por ciertas argucias, ciertas intrigas de parte de Amán, pues resulta que este hombre había decretado que se matara al tío de Esther y que se exterminara al pueblo judío. Entonces, el Asuero, el tío de Esther, pues le manda emisarios a Esther para decirle pues que interceda por el pueblo judío, ¿verdad? Sin embargo, había un hecho muy especial que el rey había decretado de que no podía entrar la esposa a su habitación a menos de que él la llamara. Y si llegaba a entrar sin esa petición de parte del rey, pues podía quitarle la vida, podía ser pena de muerte nada más por eso. Entonces Esther se lo dice a su tío, está ese decreto de parte del rey, o sea, ¿cómo me pides que vaya y me presente así nomás porque sí? Y entonces su tío le dice, es que quizás por eso Dios te puso en ese lugar, para que tú cumplas con esa misión. Y si no lo haces, pues a lo mejor el día de mañana, pues se dan cuenta de que también tú eres judía y también te van a quitar la vida. Entonces, ¿de qué sirve que seas la reina si no es para interceder por tu pueblo? Así es de que, pues hay una oración de parte de Esther de pedir a Dios nuestro Señor por el pueblo judío y de pedir por ella para que pueda cumplir con esa misión, para que tenga ella tanto la valentía para acercarse a la habitación del rey, como pues que pueda tener la complacencia de parte del rey. Así es de que esa oración la podemos nosotros utilizar en los momentos de peligro, en los momentos en que pasamos por ciertos riesgos, con una confianza plena en Dios nuestro Señor, poniéndonos en sus manos y pues obviamente mostrando la preocupación que nosotros tenemos, el problema por el que pasamos, el riesgo ante el cual nos encontramos, pero como decimos, siempre
insistiendo en esa confianza en Dios nuestro Señor. Vemos en el Nuevo Testamento, pues obviamente a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Vemos en primer lugar la preparación de parte de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto podemos decir, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba de ninguna preparación. Entonces, realmente se puede decir que esa preparación, entre comillas, es más bien el ejemplo que nos da a nosotros de cómo tenemos que prepararnos ante las obras más grandes, ante cualquier cosa que vayamos a hacer, pues siempre encomendarnos a Dios nuestro Señor, tener esa oración para tener el recogimiento, la tranquilidad interior y la fortaleza ante las cosas por las que vamos a pasar. Entonces, vemos la oración que tiene en el desierto. Después de ser bautizado por San Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo se va al desierto y durante 40 días pues está ahí en oración. Sabemos, hace el ayuno también, tiene esa mortificación durante todo ese tiempo, pero está en oración, está en la presencia de su Padre eterno. Y ya cuando se termina esa preparación, esos 40 días, sabemos que el demonio va y lo tienta. Pero si nosotros nos damos cuenta cómo actúa nuestro Señor Jesucristo ante esas tentaciones, vamos a ver que nuestro Señor no actúa con aspavientos, no actúa escandalizado, no actúa de manera exagerada, etcétera. No, con firmeza, pero con tranquilidad, rechaza al demonio en las 3 ocasiones. Y más todavía cuando le pide el demonio que se postre ante él, que lo adore, con mayor razón le dice nuestro Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces actúa con esa firmeza, que es la forma en que nosotros tenemos que actuar ante las tentaciones por las que pasamos. Si nosotros somos personas de oración, si nosotros tenemos esa preparación espiritual, pues al momento en que estamos ante las tentaciones, vamos a poder tener mayor capacidad para rechazar esas tentaciones firmemente, pero sin que nos cause ningún daño, sin que nosotros nos veamos perturbados de ningún modo. Entonces, allí podemos rechazar más fácilmente las tentaciones siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También como una preparación, pues vemos que nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos está rezando. Se pone en oración, ¿por qué? Porque sabe que ya se avecinan pues los días de su pasión hasta llegar a su muerte. Entonces, está en oración. Y es una oración que muestra también el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros hacer una especie de comparación entre lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo y lo que decíamos antes del caso de Job, ¿verdad? Que no ante el riesgo de lo que va a pasar, el conocimiento de problemas que va a haber, sino los problemas que le pasaban a Job, en ese caso, pues hay una lamentación, hay una tristeza, muestra el sufrimiento por el que está pasando, pero a final de cuentas se mantiene conforme con la voluntad de Dios nuestro Señor. Lo vemos en este caso nuestro Señor Jesucristo. Señor, si es posible, haz que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, se da esa rebelión. Su voluntad se resiste a pasar por esa pasión y muerte. Y sin embargo, a final de cuentas, se mantiene conforme a la voluntad de su Padre Celestial, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, es como nosotros tenemos que actuar también. Debemos de pedir que Dios nuestro Señor nos ayude ante las adversidades por las que pasamos, pero si eso es lo mejor para nuestra vida espiritual, para nuestra alma, pues estar conformes con eso por lo que estamos pasando. Yo les digo,
Hay ocasiones en que ante algún problema, alguna enfermedad, por ejemplo, llegamos a renegar, llegamos a reclamar y no sobrellevamos adecuadamente ese problema por el que estamos pasando. Y al final de cuentas podemos decir, eso nos va a eliminar el problema. No, definitivamente que no. Al contrario, podemos decir, si Dios está determinando que durante 15 días, por ejemplo, estemos con una enfermedad y nosotros estamos reclamando, estamos rechazando esa enfermedad por la que pasamos, pues a lo mejor Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar otros 15 días para ver si ya de esa manera sacas el fruto que yo quiero que tomes de ese problema, de esa enfermedad por la que estás atravesando. Entonces, puede extenderse más. Y si no estamos conformes con la voluntad de Dios, esa enfermedad puede ser de mayor sufrimiento. Hay un libro que se llama Para sufrir menos, para sufrir mejor, muy recomendable, porque nos muestra, todos pasamos por problemas, pero en la medida en que nos mantengamos más conformes con la voluntad de Dios nuestro Señor, que tengamos mayor práctica de nuestra vida espiritual, los sufrimientos son menores, no son tan fuertes, tan agobiantes como para otra persona que no tiene oración, que no tiene el acercamiento a Dios nuestro Señor. Y podemos sufrirlo mejor porque vamos a sacar los méritos, las gracias, las bendiciones que Dios nos quiere otorgar a través de ese problema por el que estamos pasando. Vemos a nuestro Señor Jesucristo también en la cruz. Particularmente decimos, nuestro Señor Jesucristo dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento pareciera que nuestro Señor Jesucristo está reclamando, ¿verdad? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué no me ayudas en este momento? Sin embargo, podemos decir que más que un reclamo, realmente es una oración. ¿Por qué? Porque esa frase particularmente es de un salmo. Entonces, sabe perfectamente nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo en ese momento. Y si nuestro Señor Jesucristo repite el salmo, pues como decíamos antes, es para nosotros una muestra de que los salmos los podemos ayudar los podemos utilizar para nuestra ayuda en la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, ante cualquier situación por la que atravesamos, podemos aprovechar esos salmos. Entonces, más que un reclamo, decimos, se trata de una oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tenía su mente clara, tenía bien definido que Él estaba en ese momento orando y dándonos un ejemplo a nosotros, por supuesto, mostrándonos que hay ocasiones en que nos sentimos solos, pero que si en nuestro Señor Jesucristo, que se da esa unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, no se puede dar una separación. Entonces, es la muestra de que nuestro Señor Jesucristo, todo el sufrimiento que está teniendo, lo está teniendo como hombre. Obviamente no como Dios, porque no puede sufrir como Dios, pero como hombre sí, tiene ese sufrimiento de todo lo que le ha pasado hasta ese momento. Entonces, de ese modo nosotros también debemos considerar que pasamos por adversidades, pero no estamos separados de Dios. Nuestro Señor sigue con nosotros y nos quiere ayudar. Y en ocasiones los problemas por los que pasamos son simplemente un acercamiento que nos quiere hacer Dios nuestro Señor. Quiere acercarnos a su sagrado corazón. Quiere que nosotros nos acerquemos a los sacramentos, que tengamos oración, que tengamos confianza en Él. Entonces, aquí vemos el ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos de preparación. Y como maestro, pues nos enseña a orar. Los apóstoles le preguntan a nuestro Señor Jesucristo o le piden que les enseñe a orar. Y nuestro Señor Jesucristo dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Entonces,
aquí nuestro Señor nos muestra lo que en otra ocasión nos dice con la situación del publicano y el fariseo, ¿verdad? El fariseo de pie, de manera soberbia, teniendo su oración y gracias porque yo no soy como los demás, ni como este publicano, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. No, no es para mostrarnos ante los demás, no es para que nosotros seamos vistos por la gente. Entonces, tenemos que buscar actuar de una forma humilde, de una forma sincera, honesta, unirnos con Dios nuestro Señor, que sea realmente un diálogo íntimo con nuestro Señor. Por eso dice, tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido, te lo dará. Entonces, aquí nos muestra cómo esa oración la debemos tener nosotros, pues prácticamente en secreto, ¿verdad? Cuando es una oración privada. Eh, Hay ocasiones en que queremos nosotros, por ejemplo, rezar en la casa y nos ponemos en la sala a rezar cuando los demás quieren estar viendo la televisión y no vean la televisión, no le prendan porque yo estoy rezando, pues hacemos incluso molesta la oración para los demás, ¿verdad? Entonces, quiero rezar, me voy a mi recámara, allí encerradito me pongo a rezar mis oraciones y no perturbo a nadie ni causo esa animadversión hacia la oración. Entonces, por eso decimos aquí nuestro Señor, en esa oración nos pide que lo hagamos de manera privada. Y dice, y orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Entonces, aquí vemos que no se trata de estar haciendo una pieza de oratoria, ¿verdad? Hay ocasiones que dentro de la confesión, por ejemplo, hay personas que llegan y para decir un pecado, yo sé, Padre, y me duele mucho que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto por nosotros y que Él es infinitamente misericordioso y yo soy infiel. A ver, espérame, si ya sabes todo eso, pues porque sigues cayendo en pecado, ¿verdad? Si vienes aquí es para confesar tus pecados y recibir la orientación para dejar de cometerlos. Entonces, muchas veces con este tipo de personas, pues uno tiene que reducir el tiempo de la orientación, ¿verdad? Porque aparentemente lo sabe todo y no puede uno estar ocupando mucho tiempo con este tipo de personas porque pues se ve que no hay la disposición para recibir la orientación, que ya lo saben todo, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos más personas que se van a acercar a confesar y tenemos que darles el tiempo debido. Entonces, por eso se convierten en sus peores enemigos ese tipo de personas cuando son redundantes, cuando decimos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son habladores, ¿verdad? Entonces, no debemos hacer eso. Tenemos que actuar con mucha humildad, con mucha sencillez. Nuestro Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Así pues, dice nuestro Señor Jesucristo, habéis de orar vosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la oración, hasta más líbranos del mal. Tenemos nosotros libros que se han escrito nada más para explicar el Padre Nuestro y el Ave María. Entonces, eso nos muestra cómo no se trata nada más de una oración de medio minuto, se trata realmente de la única oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el error tan grave que cometen los modernistas de cambiar partes de la oración y ponerle, por ejemplo, lo clásico de perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando realmente no debemos cambiar esta oración, porque es la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a las Biblias antiguas, pues nos damos cuenta de que dice claramente así,
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin embargo, ya hasta las Biblias las han cambiado para poder justificar ese cambio que se hizo. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son para toda la eternidad. No podemos decir que están pasadas de moda. Simplemente tenemos que comprenderlas, asimilarlas y practicarlas, obviamente. Entonces, así, de manera general, decimos con respecto a la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre, habíamos dicho anteriormente cómo nuestro Señor Jesucristo dice, así pues habéis de orar vosotros. Es la oración que nos está dirigiendo a nosotros. Ustedes tienen que decir esto, Padre nuestro, porque nuestro Señor Jesucristo nunca dijo nuestro Padre, decía mi Padre y vuestro Padre, ¿sí? Entonces, porque obviamente es diferente la afiliación que tenemos con Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, puesto que es Dios también, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción a través de la gracia santificante. Entonces, cuando estamos en estado de gracia, es cuando estamos nosotros en esa filiación de Dios nuestro Señor. Somos hijos de Dios. Y las Sagradas Escrituras dice, cuando uno no está en ese estado de gracia, que somos hijos del diablo, para que veamos entonces la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, de vivir en esa amistad con nuestro Señor. Entonces, nos referimos a nuestro Señor como Padre, porque tenemos que tener esa familiaridad, ver a nosotros a nuestro Señor no como un rey tirano, no como un Dios vengativo, sino como nuestro Padre, como aquel que nos puede y nos quiere dar todo lo que nosotros necesitamos para toda nuestra vida. Entonces, de esa manera podemos llamarle como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor nos enseña diciéndole Padre. Y nuestro es una muestra de amor. Por eso decimos que el acto de contrición más pequeño que existe es decir, Dios mío, perdóname. Porque cuando yo digo mío, es una muestra de amor, es una muestra de que lo sentimos nuestro realmente, ¿verdad? No es una situación de posesión de yo te mando, tú eres mío. No, no, no. Es una situación de amor, es una manifestación realmente de unión con nuestro Señor. Por eso, Padre nuestro, ¿verdad? Es como lo decimos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Al decir santificado sea tu nombre, pues es el deseo de que realmente sea santificado su santo nombre por parte de toda la gente y obviamente por parte de nosotros en particular. Venga a nos tu reino para manifestar con eso que queremos que el reino de nuestro Señor se materialice, se cristalice aquí en la tierra, ¿verdad? Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que así como en el cielo se cumple con la voluntad de nuestro Señor, que así la cumplamos también nosotros aquí en la tierra. Que podamos tener la voluntad, la disposición para acatar todos los decretos de Dios nuestro Señor. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. No decimos que pidamos en abundancia, pedimos el pan nuestro de cada día. Pedimos para lo de hoy. ¿Por qué? Porque no es aquella situación de ambición, como decíamos antes, sino el mantenernos conformes con la voluntad de Dios nuestro Señor, el tener lo suficiente para nosotros subsistir. Entonces, en ese caso, por eso pedimos el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y al momento de decir, dánosle hoy, pues eso nos, de alguna forma, nos obliga a que el día de mañana, pues también tenemos que pedir ese pan nuestro de cada día, ¿verdad? Porque ya pedimos por el día de ayer, ahora vamos a pedir por el día de hoy. Perdónanos nuestras deudas, no las ofensas, nada más, porque en primer lugar yo no tengo derecho de ofender a Dios nuestro Señor,
pero no solamente son ofensas las que dirijo en contra de Dios, sino que también hay otras faltas, imperfecciones, deficiencias que tengo. Si yo en la mañana me levanto y no rezo mis oraciones, no estoy ofendiendo a Dios, pero no soy agradecido, no estoy manifestando amor hacia Dios nuestro Señor. Entonces es una deuda que contraigo con Dios y pedimos perdón también de esas deudas. Entonces por eso vemos cómo al decir deudas, pues nuestro Señor abarca más que simplemente las ofensas. Entonces nos está pidiendo que pidamos perdón por esas cosas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nosotros tenemos que considerar que si por nuestras fallas pedimos perdón a Dios y esperamos ese perdón, pues debemos estar dispuestos a otorgar también ese perdón a nuestros semejantes. Si nosotros no tenemos esa voluntad, si tenemos rencores, resentimientos en contra de nuestro prójimo, pues ¿por qué pedimos perdón para nosotros mismos si no tenemos esa capacidad de perdonar a los demás? Y hay que tomar en cuenta que cuando nosotros pasamos por rencores o resentimientos, desgraciadamente somos los más afectados. Nosotros somos los que sufrimos más con eso. Y nuestro estado de ánimo, pues se ve deprimente, se ve frustrado, y a las personas que queremos, las personas que nos rodean, pues las afectamos también con esa actitud que tenemos. Entonces, ni siquiera debemos nosotros, por conveniencia, caer en ese tipo de rencores. Tenemos que perdonar a nuestros semejantes para bien de nosotros y porque es la voluntad de Dios nuestro Señor, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Dice San Pedro, hasta 7 veces. Y nuestro Señor le dice, en verdad te digo que no nada más 7, sino 70 veces 7. No que sean 490, sino que está diciendo siempre, siempre tenemos que perdonar. Perdonar no significa voy a ir y abrazar a la persona, ¿verdad? A pesar de que me hizo daño, no me voy a exponer a que me vuelva a causar un daño, no, pero nos liberamos de ese sentimiento negativo, rechazamos todo tipo de rencor, resentimiento, y de esa manera nos encontramos nosotros libres interiormente, nos encontramos con la disposición para poder ir por nuestro camino sin que ese tipo de circunstancias nos lleguen a afectar de ninguna manera. Y no nos dejes caer en tentación. Obviamente, las tentaciones se presentan. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía cuando oraba por sus apóstoles, no te pido que los apartes de la tentación, sino que no les permitas caer en ella. Entonces, por eso nos enseña a rezar de este modo. No nos dejes caer en tentación. No que nos quites las tentaciones, sino que no nos dejes caer en tentación. Porque las tentaciones nos ayudan para poder fortalecernos espiritualmente, para probar la fidelidad y el amor que tenemos a Dios nuestro Señor. Entonces, ante las tentaciones, tenemos que vencerlas y tenemos que evitar caer en ellas. Mas líbranos del mal. Aquí vemos que mucha gente dice, mas líbranos de todo mal, o dicen, mas líbranos y guárdanos de todo mal. No, la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos lo deja es, mas líbranos del mal. Entonces, no, esta situación de esta última frase del Padre Nuestro, tenemos que ver que se refiere a todo tipo de mal y se refiere también al mal por excelencia que es el demonio, que significaría pues obviamente la caída en pecado o hasta la condenación. Pero hubo un tiempo en que se dio cierta discusión teológica entre diferentes teólogos de la Iglesia Católica, donde unos decían, es que se tiene que decir, mas líbranos de todo mal. Y otros decían, no, pues es que muchos males, pues Dios nuestro Señor saca bienes de ellos y nos ayudan para nuestra vida espiritual, entonces no puede ser mas líbranos de todo mal. Y decían ellos, tiene que ser mas líbranos del malo, del demonio. Entonces, los otros decían, no, porque aún el demonio, pues, es limitado por Dios nuestro Señor y no solamente es el único enemigo que tenemos,
sino que también tenemos el mundo y la carne. Entonces, por eso pedimos por también esos males que Dios nos libre. Como no se llegó a una conclusión, la Iglesia determina que para poder abarcar la voluntad de Dios nuestro Señor, lo que Él quiso decir en esta parte del Padre Nuestro, pues dice, vamos a decir, mas líbranos del mal, ¿verdad? Y de esa manera se cumple perfectamente con la intención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí vemos cómo se da esa disposición de parte de la Iglesia, ¿ok? Y luego dice, porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Entonces, aquí se nos muestra más claramente cómo tenemos que tener esa disposición para perdonar a nuestro prójimo siempre, ¿verdad? Bien, pasamos, siguiendo con las Sagradas Escrituras con respecto a la oración, pasamos a la parábola del amigo inoportuno. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que tengamos oración, que estemos rezando continuamente, que seamos insistentes. Y en este caso, en esta parábola, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice de aquel hombre que en la noche tiene huéspedes, tiene visitantes en su casa y no tiene con qué alimentarlos. Entonces va y le toca la puerta a su amigo, a su vecino, pidiéndole que le dé panes para poder alimentar a aquellas personas. Y el hombre, el vecino, le dice, no, estoy ya acostado, ya me voy a dormir, no me estés molestando. Pero él insiste, ya ándale, por favor, y mira que lo necesito, y etcétera, etcétera, hasta que aquel vecino, para que no lo siga molestando, se levanta, le da los panes y órale, ahora sí ya vete, ¿verdad? Entonces eso nos muestra que si simplemente para no ser molestado el vecino le da lo que le estaba pidiendo, pues con mayor razón nuestro Señor, con mucho amor, nos otorga lo que nosotros pedimos. Pero hay ocasiones en que quisiéramos que Dios nos adivinara los pensamientos para que nos cumplieran nuestros deseos, quisiéramos que fuera como un genio, ¿verdad? Que frotamos la lámpara, sale y nos concede los deseos que le pedimos. Yo les digo que vemos muchas veces a nuestro Señor como si fuera una estampita, ¿verdad? Tenemos problemas, sacamos la estampita y ahí estamos rezándole. Ya se acabaron los problemas, ahora sí, métete de nuevo porque ya no te necesito. Entonces, no es la forma en que tiene que suceder. Tenemos nosotros que ser fieles, ser perseverantes en nuestras oraciones para que podamos recibir de parte de Dios nuestro Señor, pues las bendiciones, las gracias que necesitamos. Hablábamos ya sobre la parábola del publicano y el fariseo y decíamos en ese caso cómo hay una oración de parte del fariseo, que es una oración llena de soberbia, una oración donde pues se ve justificado aparentemente de todo, y por su parte el publicano, pues una persona humilde que ni siquiera atrevía a levantar sus ojos, su mirada al cielo, y con la cabeza baja, él decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. Entonces, no necesitaba hablar mucho, ¿verdad? Que era lo que decía nuestro Señor, como los habladores, los gentiles. No necesitaba hablar mucho. Simplemente manifestaba el arrepentimiento que tenía. Había un reconocimiento, soy un pecador, y pedía perdón de esos pecados que él había cometido. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que el fariseo sale justificado del templo. Vemos también la parábola de la viuda y el juez injusto. Era un juez injusto del que habla nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, y la viuda va para que le ayude que le haga justicia porque le han matado a su hijo. Entonces el juez pues no tiene ninguna voluntad de ayudarle, ¿verdad?
Sin embargo, era tan insistente, aquella mujer iba y lo buscaba al juez y le pedía justicia por el problema por el que estaba pasando, que llega el momento en que el juez dice, tengo que resolverle el caso a esta mujer porque si no, no me la voy a quitar de encima, ¿verdad? Entonces, es muy semejante esta parábola a la del amigo inoportuno, porque también muestra cómo con esa insistencia, pues se logra esa respuesta de parte del vecino o del parte del juez injusto, como en esta otra parábola. Entonces, nosotros tenemos que ser insistentes en nuestras oraciones. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que orar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos hace un reclamo a través de los apóstoles diciéndonos, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, ¿sí? Entonces, aquí es conveniente que nosotros consideremos el misterio y dogma de la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es bueno que nosotros, por ejemplo, tomemos nuestros misales y veamos las oraciones que vienen allí en el misal para que podamos ver cómo es la oración de la iglesia. Cómo termina la oración ordinariamente. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Vemos una perfección en esa oración y es el final de las oraciones ordinariamente. Entonces, aquí estamos pidiendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo mediador. Por eso, nosotros debemos buscar a través de nuestra oración mostrar también nuestra adhesión a la Santísima Trinidad, el reconocimiento no nada más de nuestro Señor Jesucristo, sino también del Padre Celestial y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las 3 divinas personas tienen un influjo en nosotros para nuestra santificación. Por eso, no debemos apartar a ninguno de los 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderamente Dios. Entonces, debemos orar en consecuencia. La oración al Espíritu Santo es muy especial porque decimos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que era conveniente que Él se fuera, y el domingo lo decíamos en el Evangelio de la Misa, que Él decía, es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paráclito, porque si yo no me voy, no podrá venir a ustedes. Entonces, nos muestra que el Espíritu Santo nos va a venir a consolar, nos va a venir a enseñar las cosas que Él nos dejó, y pues por esa razón hablamos de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Son los dones del Espíritu Santo que en la medida en que nosotros tengamos esa oración al Espíritu Santo, lo hagamos partícipe de nuestra vida espiritual, pues recibimos todos esos dones y los ponemos en práctica, se van manifestando esos dones en nuestra persona y nos ayudan a nuestra santificación. Por eso debemos tener esa oración al Espíritu Santo. La oración. Podemos nosotros hablar de oración vocal. La oración vocal es la oración que nosotros rezamos cuando decimos el Padre Nuestro, el Ave María, un yo pecador, el credo, el acto de contrición. Son oraciones vocales que, por ejemplo, para poder cumplir con una penitencia, si el padre, el confesor, me dice, rece 10 Padres Nuestros, rece 15 Aves Marías, rece 2 credos, cosas así, esa oración no debe ser una oración mental, no la debemos rezar en nuestra mente, sino que tiene que ser oración vocal. Así tenemos que rezar esas oraciones. Esas oraciones, si las rezamos de manera vocal, pues sabemos que tienen indulgencias, algunas parciales, algunas plenarias. La gran mayoría, por ejemplo, si las rezamos todos los días al mes con las condiciones debidas,
nos da una indulgencia plenaria. Entonces, por eso tenemos que rezar nuestra oración vocal. Pero como decía Santa Teresa de Jesús, no significa estar nada más moviendo la boca. Tiene que ser de corazón. Tenemos que sentir, tenemos que pensar las cosas que estamos rezando en esa oración vocal. Porque decía Santa Teresa de Jesús, si se reza de esa manera nada más moviendo la boca, discúlpeme, pero esa no es oración. Entonces, tenemos que cuidar de hacer correctamente nuestra oración. Hay personas que rezan tan rápido las oraciones que no piensan lo que están diciendo y con el paso del tiempo van cambiando las oraciones. Por ejemplo, es muy común que cuando se acercan a la confesión rezan el acto de contrición y absurdamente y sorprendentemente llegan a decir, en lugar de satisfacción de los pecados, dicen santificación de los pecados, háganme favor. Entonces, ¿qué decimos? Pues no está realmente pensando en lo que está diciendo. Así es de que tenemos que cuidar bien de lo que estamos rezando, que estemos viendo qué es lo que significa, qué es lo que estamos diciendo, para que no estemos cambiando las oraciones. Entonces, debemos nosotros tener ese cuidado. Vamos a rezar oración vocal, no se trata de repetir palabras, se trata de decirlas del corazón, porque podemos nosotros decir espontáneamente, Señor, te quiero mucho, Dios mío, muchas gracias por lo que recibí, Jesucristo, tú que sufriste por mí, yo que te ofendo con mis pecados, me arrepiento de ellos, etcétera. Lo podemos decir así espontáneamente, pero la Iglesia, a través de estas oraciones que nos ha dejado establecidas, nos muestra la forma correcta en que tenemos que rezar. Entonces, es como un niño, ¿verdad? Lo ponemos al niño a estar rezando y pues a veces, por ejemplo, nomás le avientan besos al crucifijo, en ocasiones pues dicen alguna cosa, Señor, te quiero, nada más así, pero se les va enseñando a tener oración para que sea más perfecta su oración. Igual nosotros no podemos quedarnos en esa imperfección de oración. Tenemos que cuidar que aun y cuando sean oraciones vocales, las hagamos con el debido cuidado. No con parsimonia, no de manera aburrida, lenta, sobre todo cuando rezamos con otras personas, por ejemplo, en el caso del rosario. Hay personas que lo rezan tan lento que la demás gente se aburre, se cansa y le quitan la devoción. Entonces, tenemos que tener el cuidado. Rezarlo con la debida devoción no significa que lo tengo que estar arrastrando el rezo. No, tenemos que hacerlo con tranquilidad, pero llevando un ritmo normal, de manera de que podamos mostrar nuestro amor a Dios nuestro Señor y que esas oraciones que ha dejado establecidas la Iglesia las hacemos nuestras en la oración vocal. Tenemos la oración mental, que es la meditación. No nos vamos a detener todavía en la meditación porque quiero una parte especial sobre la meditación. Tenemos el grave problema en la actualidad de que no tenemos meditación, ¿sí? No hay meditación en la gran mayoría de la gente. Monseñor Dávila, por ejemplo, nos ha ayudado mucho con las meditaciones que manda, que él hace esos audios, pero desgraciadamente hay personas que pues nada más escuchan y el escuchar no significa estar meditando. Es bueno estar escuchando esos audios, nos detenemos un poquito y meditamos en lo que significa, lo que dice, lo que tenemos que hacer en consecuencia de esas meditaciones para que realmente las podamos aplicar. Por eso es conveniente que demos un tiempo especial para hablar de la meditación, porque está en el método de San Sulpicio, está en el método de San Ignacio de Loyola, que nos ayudan mucho para poder hacer correctamente nuestra meditación, sacar los frutos debidos, aprovechar el tiempo suficiente para nuestra meditación. Si vemos nosotros en el seminario,
pues se llegan a tener 40 minutos, por ejemplo, de meditación, tiempo adecuado para poder estar discerniendo sobre los puntos que se leen de la meditación. Pero para una persona que va empezando en meditación, pues obviamente no es lo correcto, porque se va a aburrir, porque no va a saber cómo hacer la meditación, etcétera. Entonces, decía Santa Teresa de Jesús, muéstrenme una persona que tenga 15 minutos de meditación todos los días y a esa persona yo la canonizo. A esa persona yo le garantizo la santidad. Entonces, para que vean ustedes lo importante que es la meditación. Decía Santa Teresa de Jesús, con la oración vocal nosotros hablamos con Dios, pero con la oración mental es Dios quien habla a nosotros. Entonces, por eso es la oración mental la que nos ayuda a irnos perfeccionando. Si vamos iniciando apenas, podemos simplemente agarrar 3, 5 minutos para meditar y vamos a ver cómo nos falta tiempo para poder meditar, pero vamos paulatinamente aumentando los minutos, el tiempo. Llegamos a los 15 minutos y es muy buen tiempo para poder realizar la meditación. En la medida en que vamos avanzando, si vamos teniendo incluso mejor la orientación de parte del sacerdote, hemos hablado ya anteriormente de que lo ideal es que tengamos nuestro director espiritual, pues a través de esa dirección se nos puede ir mostrando cómo tener la meditación. Entonces, podemos ir aplicando esos métodos de los cuales vamos a hablar posteriormente. Tenemos también la oración de contemplación. La oración de contemplación es no hablar, no decir palabras, no discernir mentalmente, pero ojo, no significa una, entre comillas, meditación como supuestamente lo manejan los orientales, los budistas, etcétera, etcétera. Toda esa gente que dicen es que es tener la mente en blanco, ¿verdad? No pensar en nada, abstraerse del mundo. No, 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 no. O sea, esa no es una meditación, ¿verdad? Te estás alejando de la realidad. Entonces, aquí la oración de contemplación la podemos tener, por ejemplo, ante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ante una imagen de Nuestra Señora del Rosario, ante el Santísimo Sacramento, y simplemente el contemplar el corazón de nuestro Señor, el mirar el rosario que tiene la Santísima Virgen en sus manos, el ver a nuestro Señor Jesucristo físicamente presente en la Sagrada Eucaristía, pues eso nos puede mover nuestro corazón. Hay una historia que se comenta de un hombre que todos los días en la mañana llegaba y se sentaba en la última de las bancas y se quedaba él un rato allí sentado y después de un rato se iba, se salía de la iglesia. Y el sacerdote que lo ve, pues se extraña, ¿verdad? Se le llama la atención que aquel hombre iba y todos los días era lo mismo. Se sentaba y nada más se iba, pensando en que quizás pues nomás iba a descansar, ¿verdad? Y que no iba con la devoción de vida, pues se acerca y le pregunta que qué es lo que hace cuando él va todos los días a la iglesia, porque pues no lo veía ni siquiera que se arrodillara o que hiciera algún otro acto exterior. Entonces, para sorpresa del sacerdote dice, nada, dice, yo lo veo, refiriéndose al crucifijo que había allí en la iglesia, y él me ve. Y eso es lo que hago todos los días. Y con eso me siento bien. Entonces, el sentir esa mirada de nuestro Señor Jesucristo, ya sea en el Sagrado Corazón de Jesús, en el crucifijo, el sentir la mirada de la Santísima Virgen María, el contemplar todo lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús, el rosario, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nada más el contemplar todo eso puede mover nuestro corazón. Entonces, hay momentos en que podemos tener esa oración de contemplación. En la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestra oración, tenemos un poquito más de facilidad
para ir teniendo esa oración de contemplación, de que espiritualmente nos sintamos atraídos por Dios y la Santísima Virgen María y que queramos estar unidos con ellos. Entonces, lo pueden ver de una forma muy mundana, ¿verdad? En los novios, ¿verdad? Que a lo mejor no están diciendo nada y nomás se quedan viendo, ¿verdad? Así, uno al otro, y les ve uno las miradas y estos que tienen, ¿verdad? Pues simplemente es una manifestación de amor que hay entre ellos, sin pronunciar ni siquiera una palabra. Entonces, si eso pasa en una relación entre dos personas, pues con mayor razón en el caso de Dios nuestro Señor. O lo vemos, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, sobre todo cuando tienen su primer bebé, ¿verdad? Que lo ven dormidito al niño y que van y lo contemplan, ¿verdad? Que lo ven tan pequeñito y que sienten tanto amor y que quisieran agarrarlo, estrujarlo, abrazarlo, besarlo, pero es simplemente el contemplarlo en ese momento, ¿verdad? Se sienten movidos en su corazón al amor hacia esa criatura. Entonces, por eso decimos, con mayor razón podemos tener esa contemplación hacia Dios nuestro Señor. Así es de que debemos nosotros, por lo mismo, cuidar de que tengamos de vez en cuando esa contemplación. Ahora, en la práctica de la oración debemos nosotros ver algunas cosas. En primer lugar, el lugar. Si nosotros estamos en la iglesia, pues obviamente estamos allí, número uno, porque puede ser una misa, un rosario, un vía crucis, etcétera. Entonces participamos de la oración de más gente. Cuando es la misa, es la oración pública por excelencia para los fieles. Entonces, allí en ese caso, podemos nosotros decir, pues tenemos que pensar en el lugar en donde estamos, que estamos ante la presencia de Dios nuestro Señor. Y ese lugar es especial para tener nuestra oración. Por eso, el respeto, el cuidado, la reverencia, la devoción que debe tener toda la gente que está allí en la iglesia para que no perturbe la oración de las demás personas, para que ese lugar, esa iglesia, sea un lugar propicio para tener ese recogimiento espiritual. Lo vemos también en una peregrinación, ¿verdad? Uno puede ir en la peregrinación y va rezando, pero aun y cuando la peregrinación puede ser por la calle, es sumamente importante que sea con toda devoción. Me han tocado a mí casos de peregrinaciones que se hacen y que van tomando refresco y que van aventando dulces y que se paran en las tiendas para ir a comprar papitas y van platicando y riéndose entre ellos, y ya cuando llegan a la iglesia que va a hacer la misa, todos se retiran. Y dice uno, ¿tuvieron oración? ¿Les valió realmente? ¿Adquirieron méritos con eso? No, la oración la podemos hacer también en esa peregrinación y son para eso, para que haya una manifestación pública de nuestra devoción, de nuestro amor a Dios nuestro Señor, pero también de esa reverencia, de ese respeto. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando salimos, que no seamos perturbados por esas cosas, que no nos dejemos absorber por el mundo, sino que llevemos nosotros la espiritualidad a todo alrededor, porque hay ocasiones en que sale uno en peregrinación, por ejemplo, de Corpus Christi, y que vamos cantando y que vamos rezando, que se tocan las campanitas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, y la gente sale y se pone de rodillas, en ocasiones que toma fotos, etcétera. ¿Por qué? Porque son movidos en ese momento. Entonces, la gente que va en la peregrinación son edificantes, son un ejemplo a seguir para las demás personas. Y la oración, pues obviamente la podemos también tener en el hogar. Y allí en la casa, como decíamos, buscamos un lugar privado para tener nuestra oración, o si es en familia, pues un lugar adecuado, máxime si tenemos la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen, San José, pues tenemos el lugar especial para tener oración. Qué bueno que todos en nuestras casas tuviéramos un altar
para poder tener oración. Entonces, ya son las 9, terminamos hasta allí. Para la próxima ocasión vamos a seguir con otras cosas como la postura que debe tener uno en la oración y otras cosas con respecto a esto. Y como decíamos, la meditación, para poder ver los métodos que hay para meditar y hacerlo correctamente y motivarnos a poder tener esa meditación. Entonces, por lo pronto, pues terminamos. Les agradezco su asistencia. Les encargo que se anoten en el chat para poder llevar la lista y con el favor de Dios, la próxima semana nos vemos para el curso de religión y dentro de 2 semanas nos veríamos para el curso de espiritualidad nuevamente. Entonces, por lo pronto, pues terminamos con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. oh dulce corazón de María, La salvación mía y del mundo entero, madre mía. San José, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.